¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Más Vida y siempre, como decimos, nos encantan estos encuentros de los martes y de los jueves porque hablamos de nuestra salud, de nuestro bienestar y le damos consejos para que usted tome todo lo que nosotros le decimos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Atención a las mujeres, que esto es netamente femenino. Hablamos de cómo reconocer un flujo anormal. Siempre hablamos de distintos temas. Este tema se aborda muy poco y es importante analizar nuestro flujo. Nosotros lo tenemos que reconocer. ¿Y qué se define como anormal? Cuando hay un cambio en el color, en el olor, en la cantidad, en la textura del flujo habitual. Y esto puede indicar distintas situaciones. Y para hablar del tema estamos con Carolina Soler, que es ginecóloga y también especialista en estética integral. Hola, Caro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Roxy? Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias. Bueno, Igualmente. es muy frecuente la consulta de cómo es nuestro flujo. Muy frecuente. Es una de las consultas más frecuentes en ginecología. ¿Y sí. qué te preguntan las pacientes? Y generalmente van por síntomas relacionados justamente con este flujo vaginal, que cuando es patológico, bueno, tiene sus características, ¿no? Los síntomas más comunes que la paciente consulta es por picazón, o sea, por prurito, por ardor, un flujo que ha cambiado de color, de consistencia, entonces consultan por eso, básicamente. Bueno, ¿y cuál es la función que tiene el flujo? Lo que tenemos que saber, Roxy, es que en realidad hay dos tipos de flujo, un flujo normal y otro que se considera patológico. Cuando la paciente va a la consulta con estos síntomas, generalmente es un síntoma patológico, ¿sí? Provocado por algún germen que hay que tratarlo. Pero también tenemos un flujo normal. El flujo normal está constituido por moco, lo forma el cérvix y la vagina, y esa función que tiene el flujo normal, el flujo fisiológico, es de justamente lubricar la vagina y muchas veces hasta eliminar desechos o residuos o células muertas que la vagina tiene. Entonces, ese es un flujo normal, pero a diferencia del otro no provoca ningún síntoma y es un flujo más que nada transparente o blanquecino, sin olor. En este caso. Y digo, como lo identificamos a través de la bombacha, ahí observamos, digo, tiene que ser un color blanco la bombacha para poder identificar. Un color blanco, a veces transparente, en la bombacha sí, lo vamos a notar blanco cuando se seca, y lo importante es que no tiene ningún síntoma y tampoco tiene olor. Claro. La paciente no siente nada que a ella le llame la atención. Tenemos distintas etapas del flujo. Si querés, veamos la placa cerca de la ovulación. Bueno, acá, explícanos esto. Bueno, justamente el flujo fisiológico o el flujo normal cambia a lo largo de la vida de la mujer y a lo largo del ciclo menstrual de la mujer. El ciclo menstrual es un mes, justamente. Entonces, cerca de la ovulación, el flujo se vuelve mucho más abundante, transparente, más filante, y eso es justamente porque está el ciclo menstrual, está liberando el óvulo justamente para que se encuentre con el espermatozoide. Entonces ese flujo ayuda al ascenso del espermatozoide. Por eso es un flujo normal. Lo mismo que en el embarazo también aumenta el flujo por el aumento de estrógenos, por un tema meramente hormonal en el embarazo. Y lo mismo, Roxy, coincidentemente con el uso de anticonceptivos con estrógenos, porque aumenta el flujo fisiológico, el anticonceptivos con estrógenos. Sí. Cuando tomás anticonceptivos, teniendo en cuenta que aparece más notorio cuando está cerca de la ovulación, ¿qué pasa cuando tomas anticonceptivos? ¿Se anula esa forma de flujo? Sí, Roxy, cuando uno toma anticonceptivos, la función que tiene justamente el anticonceptivo es inhibir la ovulación. Entonces ahí la paciente no va a notar que en algún momento del ciclo menstrual va a notar más cantidad como cuando no toma anticonceptivos. Cuando uno toma anticonceptivos se crea un ciclo artificial en el ciclo menstrual de la mujer, en donde las hormonas se mantienen generalmente constantes y el flujo es constante a lo largo del ciclo. Claro, ahí no vemos ese cambio en la ovulación. Y vos dijiste, bueno, que distintas etapas de nuestra vida tenemos este flujo. Sí. ¿Cuándo empieza a decaer esta forma de ver el flujo? ¿Cuándo empieza a desaparecer porque viene la menopausia?
¿Cómo es esto? ¿A partir de qué edad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y nosotros alrededor, justamente en la menopausia, ¿por qué se produce? Se produce por la baja de estrógenos. Los ovarios dejan de secretar estrógenos y por eso entramos en menopausia. Entonces, por esa baja de estrógenos, dejamos de tener esa cantidad de flujo. O sea, el flujo disminuye notoriamente y la vagina en la menopausia vamos a ver que ya no tiene la misma lubricación que tenía antes, y eso se nota por ahí cuando uno tiene relaciones sexuales. La va a notar justamente como más reseca, como más acartonada, más fina. Deja de tener esa secreción que justamente es un lubricante natural. Y por eso también la paciente con menopausia tiene más síntomas menopáusicos, como por ejemplo que se relaciona justamente con la falta de esta secreción natural, como por ejemplo esta sequedad vaginal, dolor al tener relaciones sexuales, sangrado, ardor, síntomas urinarios. ¿Y ahí le das un óvulo para que pueda lubricarse mejor? A veces se puede dar en algún gel lubricante, para que le ayude a ella a tener relaciones sexuales. Otras veces puede estar indicado un óvulo con estrógenos, justamente porque faltan los estrógenos, entonces se le da un estrógeno local, pero a veces no se puede dar estos óvulos porque la paciente, por ejemplo, tiene contraindicado la hormonoterapia o porque ha tenido algún cáncer hormonodependiente, entonces no se le puede dar estos óvulos. Y para eso está también la ginecología funcional y regenerativa, que a eso yo también me dedico, que justamente tratamos a la paciente con otros medios, como por ejemplo un láser vaginal, la aplicación del láser vaginal, o la aplicación de factores de crecimiento, de exosomas, de ácido hialurónico a nivel adentro de la vagina, y eso hace justamente que nosotros reconstituimos la vagina y le volvemos a dar vida, se vuelve a nutrir la vagina y vuelve a tener esa secreción que tenía antes en edad reproductiva. Eso. Sí. Está re bueno. Sí, digo, hay alternativas. Muchísimas. Lo bueno es que, y además la ciencia avanza cada vez más. Va avanzando, sí. Bueno, esto cuando hablamos de un flujo normal. Y ahora veamos en la placa que lo que vos dijiste recién, cuando un flujo es anormal. Y ahí lo identificamos con la consistencia, el color, el olor, la cantidad, bueno, y estos síntomas que vos decías, ¿no? Sí. Hay distintos tipos de flujos patológicos. Hay flujos patológicos que son endógenos, o sea, producidos por gérmenes endógenos que pertenecen a nuestra flora vaginal y por distintos motivos se reproducen más de lo normal y dan estos síntomas, que es un flujo patológico, y un flujo por causas exógenas, justamente a veces por enfermedad de transmisión sexual. Pero dentro de la consistencia, dentro de lo que vos me decís que uno puede notar que es un flujo patológico, depende del germen que lo provoque, va a provocar distintas características. Por ejemplo, la consistencia puede ser más abundante, el color puede ser blanquecino, pero un blanco fuerte, amarillento, a veces verdoso. El olor puede tener muchas veces olor fétido, olor a pescado, que es característico. Muy fuerte muchas veces. Sí. La cantidad también abundante. A veces depende del germen, puede ser un flujo como una ricota cortada. Mira. Que eso es propio de la cándida vaginal, que es tan frecuente. Que siempre vemos ahí en las publicidades, me diste el pie. Sí. La automedicación. La automedicación, eso. Sí, no está Cuando tan hablamos bueno. de la cándida vaginal. Totalmente. Que es tan Sí, porque, a ver, la cándida es uno de los gérmenes más frecuentes, pero no es el único. O sea, también tenemos otros gérmenes que provocan flujos patológicos que hay que tratarlos y se tratan totalmente distinto al tratamiento de la cándida vaginal. Uno habitualmente, yo tengo muchas consultas en el consultorio de pacientes que han ido a la farmacia, que le han dado un óvulo, y por supuesto no les ha servido porque la causa no es esta cándida, sino es otro germen. Entonces no está bueno la automedicación porque aparte por ahí nos puede tapar otros síntomas y hay que tratarlo de otra manera. Porque son de venta libre también. Son de venta libre, va la paciente, nos le invaden dice, con esas publicidades. Sí, totalmente. Va la paciente y me dice, me pica, me pasa o me arde, bueno, y le dan un óvulo que tal vez parece flujo, pero a veces no. La mayoría de las veces no coinciden. Bueno, cuando pasa esto, vos sacas una muestra de este flujo y lo mandás a la bioquímica, que lo analiza. Bueno, veamos qué es lo que nos dice una bioquímica cuando analiza este flujo. Que analizamos es el contenido del flujo vaginal desde el punto de vista bacteriológico, es decir, la presencia de microorganismos, la presencia de microorganismos, algunos
son normales, porque hay que recordar que tenemos una flora vaginal normal que tiene un efecto protector, es decir, abundan los lactobacillus, que no son patógenos y que confieren una protección contra otros patógenos. Cuando esta flora se desequilibra, que aparece un término bastante usado como vaginosis, empieza, digamos, a disminuir su proliferación, ella es la puerta de entrada a otros agentes patógenos. Eso se analiza, además del cultivo, se analiza a través de un análisis denominado Bakova o test de Nugent, donde trata de analizar a través de coloraciones, no cultivos, la presencia de microorganismos y los relacionan con factores de inflamación, como pueden ser la cantidad de leucocitos o piocitos. Luego que se hace la toma de muestra, que hay que tener ciertas consideraciones, se cultiva. La presencia mayoritaria es de Candida albicans, que es un hongo, ¿sí? Que tiene un flujo blanco, que es en el 90%, 80-90% de las mujeres puede aparecer. Lleva su tratamiento específico y un cultivo micológico específico y puede ser recurrente, es decir, que a pesar del tratamiento puede volver. Después pueden haber tricomonas vaginalis, que es un parásito que también se presenta, y el flujo ya es de otras características. Es un flujo más bien verdoso, es de mal olor, ¿no? Y que aparece, digamos, puede aparecer en gran proporción de los casos. En las vaginosis pueden aparecer las Gardnerelas vaginalis, que no son, digamos, hablan de que la vagina, digamos, ha perdido su estar natural y empiezan a aparecer, y que son la puerta de entrada a otros patógenos, como ya dije. Qué interesante todo lo que nos dice. Cuando vos tenés el resultado que te da la bioquímica, después, ¿cómo es el tratamiento? Claro, nosotros, Roxy, no siempre pedimos un cultivo de flujo. El cultivo de flujo se pide cuando por ahí el flujo es persistente y a pesar del tratamiento médico que nosotros le realizamos, sigue con síntomas, entonces ahí le pedimos un cultivo de flujo. Y el cultivo de flujo nos dice, como dice la doctora, exactamente lo que es, o sea, el flujo que es y el antibiótico que nosotros podemos usar, o sea, el germen que está provocando ese flujo y el antibiótico. Depende justamente el germen que nos da como resultado la bioquímica, es el tratamiento a seguir. Entonces podemos dar, si son hongos, antimicóticos, si es alguna bacteria, algún antibiótico. Por eso el tratamiento es distinto. Y los óvulos, a su vez, son distintos, Claro. tienen distinta composición. No es lo mismo un óvulo para una cándida, que es un hongo, que para una bacteria. Claro, por tal ejemplo. cual lo que vos decís. Sí. Y para cerrar este bloque, esto que el flujo sea feo o todo así, Sí. que sea normal en realidad. Anormal. Anormal. ¿Te lo contagia el varón? No siempre, hay veces que, como te decía al principio, hay gérmenes que son endógenos nuestros, por ejemplo la cándida vaginal pertenece a nuestra flora, pero por muchas circunstancias, por cambios hormonales, por estrés, por ropa ajustada, por ropa de lycra, por uso de protectores diarios. La pileta, el uso del bidet, de jabones perfumados, bueno, todo eso hace que esta cándida, que este hongo crezca más de lo normal y produce esos síntomas. Y no tiene olor y no es contagiado por el hombre, pero hay otros gérmenes que sí son contagiados por el hombre o por la mujer también. Uno contagia, o el hombre o la mujer se contagian y sí tienen un olor particular. Buenísimo. Sí, olor y un color particular y una consistencia particular, y eso muchas veces salta en el cultivo. Buenísimo. Sí, hay gérmenes típicos que son típicos de enfermedad de transmisión sexual. Claro, Sí. bueno, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos de la pausa le vamos a preguntar a Caro esto, profundizar sobre todo cómo tiene que ser nuestra higiene personal. Ya nos dijo que gel, jabones, eso hay que descartarlo. Entonces, ¿cómo nos tenemos que higienizar? ¿Qué pasa con la depilación definitiva? Que es tan común ahora tener esta depilación definitiva en la vagina. Bueno, todos estos temas lo vamos a hablar enseguida con Carolina.
Uroclínica brinda todas las prestaciones médicas para el diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías urológicas, conjugando innovación, excelencia médica, abordaje integral y la mejor contención del paciente. Paso de los Andes 45, Ciudad Mendoza. Más info en www.uroclinica.com.ar. Líder en medicina urológica. Bueno, y seguimos en Más Vida hablando del flujo vaginal y tenemos algunas dudas cotidianas que le vamos a preguntar a Carolina, haciéndole ahí como un ping-pong. Bueno, el cuidado personal, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser la limpieza de nuestra vagina? Recién dijiste nada de gel, nada de jabones, entonces ¿cómo higienizamos? Sí, básicamente con un jabón neutro y una vez al día debemos higienizarnos la vagina, lo sumo 2. Tampoco es bueno la higiene excesiva. Bien, ¿qué pasa con el bidé? El bidé es malo, el uso del bidé, porque lleva los gérmenes que están justamente en la ducha del bidé, lo lleva hacia arriba, hacia la vagina y nos altera la flora vaginal. No está bueno usarlo. Aquellas mujeres que tienen flujo abundante, ¿está bueno ponerse una toallita, esas toallitas que son diarias? No, la verdad que no. Es mejor que usen bombacha de algodón para que la vagina respire. De algodón y colores claros. Bien. Y otra que recién, bueno, vos lo dijiste, el tema de las publicidades, reafirmemos cómo tenemos que actuar con respecto a esto que nos invaden de tantas Básicamente no publicidades. automedicarse y si tenemos un flujo que nos llame la atención, consultar al médico. Bien. Sí. Hay que consultar al médico Tal cual. siempre, Sí. y no hay que automedicarse, porque no solamente hablamos de la automedicación oral, digo, todo tipo de automedicación. Caro, un gusto tenerte. A vos, nos encantó, Roxy. nos A vos. encantó. Y además hablar de estos temas que poco se habla en la tele también. Poco se habla en la tele, pero son las consultas más frecuentes en ginecología seguramente. Seguro, y es lo que nos pasa a nosotros en lo cotidiano. Es la vida diaria, totalmente. Es la vida misma. Sí, la vida misma, sí. Tal cual, bueno. Pero tiene solución, eso es lo importante. Todo tiene solución, Claro que y sí. consultar al médico. Bueno, Caro, gracias. Bueno, un Gracias placer, por Roxy. estar acá Gracias con a vos. nosotros. Gracias. Nos encanta tenerte otra vez. Dale, gracias. Bueno, y nosotros hemos terminado con Más Vida, consejos útiles sobre todo para las mujeres que hoy nos han escuchado, prestarle atención mucho al flujo, cuando vean algo raro, el olor, el color, bueno, hay que consultar al médico y no hay que automedicarse. Nos reencontramos en Más Vida en cualquier otro momento. Tome todo lo que les decimos para su vida cotidiana, que esto es fundamental porque su salud a nosotros nos preocupa y por eso nos ocupamos. Bueno, chao, hasta luego.